muchos sacerdotes estuvieron muy conectados con la radiestesia e hicieron muchos tratados de radiestesia. ¿Listo? Estuvieron muy conectados con este tema, con esta temática, hicieron muchos ensayos y ahorita vamos a ver algunos de ellos. ¿Listo? Entonces, en este caso, conectados con la radiestesia, la casta sacerdotal, los astrólogos, los sabios. El pueblo lo que hacía era que les atribuía a estas personas un poder mágico, un poder sobrenatural sobre todos los descubrimientos, manantiales ocultos, minerales. Por ejemplo, en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Abraham, Moisés, el patrono de la radiestesia principalmente, él utilizaba un método de radiestesia para encontrar agua. Entonces, él utilizaba ciertas varillas, ciertos elementos que había sacado, que había traído de sus ancestros, principalmente para encontrar agua. En la antigüedad, fueron todas estas nuevas teorías, pues encontraron muchas dificultades porque comenzó en un momento el oscurantismo, comenzó entonces la Edad Media y ya se consideraba que manejar esta técnica los convertía en personas que estaban con el demonio o que manejaban fuerzas sobrenaturales y esto no es cierto. Bueno, entonces vamos a conectarnos un poquito más con la otra idea. En el Imperio Romano, diversos historiadores describen como estos procesos practicados para principalmente descubrir corrientes de aguas subterráneas. Por ejemplo, una ciudad, la ciudad de Roma, fue construida toda expresamente con todo lo que tenía que ver con la radiestesia. Entonces fueron usadas en ese tiempo las varillas rabdomantes, principalmente para ver que no existieran, por ejemplo, líneas de Harman, que las líneas de Harman son unos cuadrados que están determinados a nivel de la Tierra, que tienen ciertas dimensiones y que ahí debajo de ese cuadrado no tiene que haber, por ejemplo, una cama, no tiene que haber un sofá donde yo me quedo, no tiene que estar mi computador donde yo me la paso todo el tiempo. Entonces, estas líneas se vuelven nocivas. Ahí se identificó a través de estas herramientas radiestésicas toda esta gama de posibilidades. Y entonces, en este caso, una de las ciudades que tiene mejor vibración a nivel del planeta, como a nivel de la radiestesia, es Roma. De ahí, pues entonces vino como la Edad Oscura. Después, por ejemplo, ya se le atribuyeron que las fuerzas diabólicas, que no sé qué. Entonces, Lutero la censuró toda la parte de la radiestesia. Después, muchos investigadores, ya mucho más al principio de nuestro siglo, por ejemplo, el reverendo Mermet, que era un padre, un cura, él principalmente hizo muchos trabajos a nivel de la radiestesia. Él mismo desarrolló muchos elementos radiestésicos y se conectó a un nivel muy profundo en investigaciones de tipo militar y de tipo científico, propiamente como él. Mermet, uno de los padres de la radiestesia, él obtuvo resultados extraordinarios en todas estas búsquedas, en todas las investigaciones, sobre todo a distancia, y él creó la teleradiestesia, que es la radiestesia a distancia, que es la radiestesia que nosotros realizamos principalmente, pero a objetos, a personas, a situaciones o a ciudades o a casas que estén a una distancia. Consiguió éxitos muy notables, inclusive él participó en una expedición de un teledirigible que partió desde Italia al Polo Norte. Era como demostrando como todo el poderío en ese momento que tenía este imperio italiano. Entonces, él lo que hacía era que seguía el mapa y miraba los puntos donde era crítico que pasara el dirigible. Entonces, él, por ejemplo, iba mirando a través del mapa y decía, no, en tal parte va a haber una corriente marina tremenda, entonces tienen que desviar. Entonces, él sabía con el péndulo, la teleradiestesia, por eso se llama así, él sabía a distancia qué era lo que iba a pasar a ese nivel. Esta situación normalmente era comparada con lo que sucedía en la base italiana y las lecturas que hizo Mermet eran unas lecturas muy confiables, próximas y mucho mejores que las de las máquinas. Por eso, siempre como esta lectura resultaba muy exacta, entonces siguieron utilizando sobre todo el método Mermet, que era el método de la teleradiestesia, en vez de utilizar tantas máquinas para los dirigibles o para las expediciones. Bueno, hay muchos sacerdotes y religiosos que han cultivado la radiestesia.
la practican como, mejor dicho, ellos lo practicaban como estudiar teología. Entonces, hicieron muchos experimentos, ellos sacaron muchas teorías, ellos crearon muchos instrumentos de radiestesia que inclusive son usados a este nivel en esta era. Y por ejemplo, ya más o menos en 1936, ya estamos hablando de una época muy cercana, secciones de radiestesia militar en las grandes potencias europeas ya tenían como personal técnico especializado, preparado para ello, se notaron hubo muchos progresos a este nivel, pero pues solo han sido publicados algunos de ellos porque son cosas pues que se mantuvieron a nivel confidencial. Eh, Nosotros como sujetos sensitivos influimos mucho sobre los resultados alcanzados. Entonces influimos a través de nuestra intuición, a través de nuestra sensibilidad, a través de nuestra clarividencia y a través de otros dones y talentos que tenemos. Ahora, precisamente, existen muchísimos aparatos. En la actualidad existen muchísimos aparatos detectores y es posible encontrar como resultados sorprendentes, así como los que encontró Mermet en las expediciones que hicieron los italianos. Y, por ejemplo, descubrir aguas subterráneas, descubrir cavernas, han descubierto ciudades intraterrenas, han descubierto minerales, masas metálicas enterradas en el subsuelo, muchísimos hallazgos en paleontología, por ejemplo, en muchísimos hallazgos a nivel de la ciencia han sido acompañados de la radiestesia, reconociendo también sus propiedades y reconociendo la posibilidad que brinda. Es más que una pseudociencia, yo pensaría que es una ciencia. El péndulo y la radiestesia. Bueno, ya estamos entonces un poco más conectados con el péndulo. La radiestesia trata las formas de medir estos campos o energías o radiaciones que emiten, ya sean los objetos, las personas, las circunstancias, las situaciones. Y, por ejemplo, podemos usarlo a través de péndulos, a través de otros elementos de radiestesia, pero principalmente nosotros vamos a utilizar el péndulo para medir energías, ya sean positivas, negativas, y también se usa mucho para la adivinación. A un péndulo yo le puedo hacer la pregunta de sí y no. Por ejemplo, entonces yo tengo acá mi péndulo, entonces yo puedo decir, por favor, me das tu sí, entonces él comienza a girar en un sentido, y si yo le digo, me das tu no, entonces él comienza a girar en el otro sentido. Este código que yo digo sí o no, este código es único para cada persona. Para muchas personas el sí es así, como un movimiento pendular así, como hacia adelante y hacia atrás. Para otros el no es así, de izquierda a derecha, por ejemplo, de derecha a izquierda. Eso puede cambiar de una persona a otra. A partir de la próxima clase ya vamos a traer nuestro péndulo, el que sea, recuerden, no tienen necesidad de comprar un péndulo. Si alguien de pronto, alguno ya de sus familiares tenía un péndulo, lo pueden usar. Entonces, la próxima clase ya vamos a hacer todos los ejercicios que tienen que ver con el péndulo para poder hacer las lecturas. Tiene una radiación específica. Hay personas que tienen un poquito más la radiación hacia el verde negativo y hay personas que tienen un poquito más la radiación hacia el blanco. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi lectura siempre ha sido en este nivel, hace como círculos. Pero, por ejemplo, para muchas personas es así y para otras personas es así. Para otras personas es completamente distinto. Para otra persona es así, en diagonal, el sí. Por ejemplo, que utilices un péndulo para preguntas y respuestas. ¿Listo? Y otro para terapia. Okay. ¿Por qué? Porque el péndulo para terapia tú lo vas a programar para terapia. Entonces, tú ya una vez programado tu cristal, ya una vez limpio, por ejemplo, o en el caso de que sea inclusive otra herramienta radiestésica de bronce o de litio, bueno, en fin. Entonces, tú lo que vas a hacer es que vas a decirle a ese péndulo, vas a preguntarle al péndulo, ¿cómo vas a identificar un chakra abierto, por ejemplo? Okay. Entonces tú vas a decir, chakra abierto. Entonces para mí el chakra abierto es igual que mi sí. Y vas a decir, chakra cerrado. El chakra cerrado es igual que mi no. Pero para muchas personas puede cambiar. Entonces ahí es cuando yo te recomiendo, yo no lo hago, yo utilizo todos los péndulos para todo, pero pues yo los mantengo en lugares con sal y por eso uso sobre todo de cristal. Porque
me parece mucho más fácil limpiar. Yo lo que hago es que tengo varios péndulos y todos los utilizo para todo, para el sí, para el no, para todo, ¿sí? Para hacer todo. Pero sí les recomiendo que al principio utilicen, por ejemplo, un péndulo para preguntas, digamos, para las preguntas que ustedes hacen del diario. Esta herramienta radiestésica es súper poderosa porque ustedes, por ejemplo, necesitan tomar una decisión. Entonces ustedes dicen, ¿será que compro ese carro o no lo compro? Entonces le pueden preguntar a su péndulo para que les ayude a tomar una decisión. Pero ese péndulo ustedes lo van a dejar para ustedes, para sus decisiones o para hacer preguntas. Pero va a haber otro péndulo para terapias. Es mucho mejor. Yo porque los limpio, digamos, todos al tiempo y bueno, ya estoy un poco más acostumbrada a la radiestesia. Pero digamos que al principio se recomienda que se utilice para una cosa y para otra. Los hay se utilizan tanto para medir energías positivas como negativas, también como para la adivinación. Los hay de diferentes materiales, los más utilizados son los de cuarzo, por ejemplo, este es un péndulo de cuarzo ahumado, que es el péndulo que más me gusta, yo lo uso muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, precisamente son uno de los péndulos que más uso. Los hay de cuarzo, los hay de metal, los hay de bronce, los hay de aluminio, hay unos que son súper livianos, hay de madera, hay muchísimos, muchísimos tipos de péndulo. ¿Listo? Los usos que se le puede dar a un péndulo son variadísimos, son múltiples, muchísimos, muchísimos usos. Podemos, por ejemplo, desde encontrar personas con un péndulo hasta sanar, se utilizan el uso de un péndulo es casi infinito. Ustedes pueden usarlo para tomar una decisión, para preguntar, para hacer, para sanar, para llevar sanación a otro lado, para cerrar un chakra, para abrirlo, para diagnosticar si la persona ya quedó bien o no. Se utilizan para muchísimas, muchísimas cosas. ¿Listo? ¿Qué consultas podemos realizar con el péndulo? Al péndulo le podemos hacer muchas consultas, pero no le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué color escojo? ¿Rojo, verde o gris? A menos que tengas un cuadrante radiestésico. Un cuadrante radiestésico es algo como esto, por ejemplo. Entonces ustedes van a escribir rojo, verde, gris y ahí es donde van a poner el péndulo y el péndulo les va a comenzar a decir hacia dónde. Si ustedes tienen varias opciones, la próxima clase vamos a mirar una página donde se pueden construir, donde ustedes mismos pueden construir sus propios cuadrantes de radiestesia para hacer sus propias preguntas, pero pues igual yo les voy a mandar algunos para que los impriman y pues los tengan para su, sobre todo orientados a la sanación, pero ustedes pueden hacer cualquier tipo de pregunta a un péndulo, a menos que tengan varias opciones, van a utilizar un cuadrante, si no, las preguntas serían de sí o no. Puede haber sí o no y tal vez, por ejemplo, yo tengo programados mis péndulos como sí, no y duda. De todas formas, sí, ya tengo duda y me sale duda y quedo como, bueno, voy a Hay generar un que con la cuadrante. duda. No, ahí lo que hago es que genero más opciones. Porque si no, es que el sí y el no no te basta. Si te queda en la mitad del sí o en la mitad del no, entonces vas a hacer una pregunta bien formulada y vas a generar un cuadrante. Generar un cuadrante es rapidísimo. Cuando ustedes vayan a hacer un cuadrante de radiestesia, simplemente es pensar en las opciones que vayan a tener. Ya vamos a ver más adelante los cuadrantes.